Buenas tardes ya, si bien, bueno, ya son las 2:15 aquí en Budapest, así que en la mayoría de Europa es la misma hora, así que ya buenas tardes, imagino que habréis comido, acá se come muy pronto, así que ya hace un par de horas que es buenas tardes. Estamos nuevamente para haceros este resumen, esta videocrónica de lo que seguimos viviendo en este magnífico Congreso Eucarístico Internacional, magnífico sobre todo porque es obra de Dios, porque Él lo ha querido. Se han dado las situaciones, lo sabéis, de hecho en muchos sitios, a ver aquí, sí, de hecho en el logo, si se alcanza a ver, pone en todos lados IEC, International Eucharistic Congress 2020, porque en realidad este congreso se está realizando en 2021, pero porque se han dado las situaciones, se iba a realizar el año pasado. De hecho, hay mucha gente que estaba inscrita para el año pasado, no ha podido venir, y hay otras personas que, bueno, que no lo tenían pensado y aquí están, o aquí estamos. Muy bien, os paso a contar este día dedicado a la paciencia. Si os acordáis, ayer estaba dedicado a la paz, pues hoy a la paciencia. Comenzó el día con el rezo de laudes, siempre a las 8:45, al menos durante estos 5 días, ya estamos llegando al Ecuador. A las 8:45 el rezo de laudes estuvo presidido por Monseñor Stanisław Gadecki, que es arzobispo de Poznań, en Polonia. Fueron en inglés ayer y antes de ayer fueron en húngaro, fueron obispos húngaros. Hoy, si bien era el arzobispo de Poznań, polaco, fue mayormente en inglés, si bien siempre los salmos son mayormente en latín, así lo puede seguir todo el mundo. Si bien, os vuelvo a decir, creo que ya lo dije, pero bueno, no es un poco el comentario que hay en general, sobre todo entre los pocos participantes y medios internacionales, si bien la gran mayoría de participantes son realmente húngaros. Pero bueno, es una gracia muy grande para la Iglesia húngara y también para la Iglesia universal, ¿no? Todos formamos parte del mismo cuerpo. Muy bien, Monseñor Stanislaw, después de la lectura breve recordó el pasaje de Isaías: el león jugará con el cabrito, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no lo lastimará. Habló de cómo Dios es capaz de unir las especies que no están de por sí llamadas a la unión. Es común que los hombres se junten con los hombres, que los animales con los animales, cada especie con cada especie. Sin embargo, Dios consigue lo que humanamente, incluso naturalmente, es imposible. Él incluso dijo, es posible unir a santos y pecadores. En Cristo se ha realizado esta unión. Más aún, según nos dice Isaías en ese mismo pasaje, Dios es capaz de generar un nuevo futuro, algo inimaginable. Él decía textual, mientras los hombres preparan armas, Dios prepara un futuro nuevo, distinto, totalmente inimaginable. Y destacó también cómo esto se cumple, esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, y cómo Jesús a lo que está decidido es a instaurar el reino de Dios, pero su premisa es no utilizar ningún tipo de violencia. No gritará, no voceará, dice el profeta, y realmente al invitarnos a llevar una vida eucarística de acción de gracias, de sembrar esta paz, fue una gran invitación a un poco pensar en nosotros mismos, que estamos llamados a ser también sembradores de paz. Y sembradores de paz, a ver, el profeta Isaías habla de no gritar, no vocear, nunca utilizar ningún tipo de violencia, ni con las palabras, ni con las obras, ni con el pensamiento. Así que fue realmente un examen de conciencia, más que una simple homilía. Tanto así que también recordó que era el día de la Virgen y nos invitó a agradecer el don de la vida que hemos recibido. Pero decía, tal fue así que lo aplaudieron. Es la primera vez que en laudes se aplaude al predicador o a quien preside, a quien da la homilía. El coro que acompañó fue, en esta ocasión, si os acordáis, tanto ayer como anteayer, fueron dos comunidades pequeñas, francesas. Hoy fueron el mismo coro muy multitudinario de las misas de ayer y de anteayer, pero bueno, no eran todos, era un grupo de unos 15 hombres y quizás 40 mujeres, que tenían unas albas, habrá alguna foto por ahí también colgada en el post,
Y era muy interesante porque los coros estaban, bueno, por un lado los hombres, por otro las mujeres, pero los coros eran voces de hombres o voces de mujer, con lo cual era más fácil unirse al coro correspondiente. Realmente el laudes dura alrededor de 45 minutos y es un momento de sosiego, de poder encontrarse con Dios, con los hermanos, de serenar, que a veces uno llega corriendo a este encuentro. A continuación tuvo lugar la catequesis del cardenal Charles Maungbo, que es el primer cardenal arzobispo de Myanmar. Recordaréis, Birmania estuvo muy en boga hace unos años, que si era Birmania, que si era Myanmar. Bueno, es el primer cardenal y es una iglesia muy diversa a la que conocemos, porque si algo destacó, que es una iglesia en crecimiento, tanto en fieles, de hecho dieron datos de que eran 100.000 fieles y que ahora son 700.000. De 100 sacerdotes que tenían, ahora son 700. Y de hecho él dijo que hay muchísimas vocaciones. Entonces una iglesia distinta a la que estamos viviendo posiblemente en la mayoría de los países de Europa o incluso en América. Si algo personalmente me llamó mucho la atención del cardenal, y me llamó la atención por agradecerlo, ¿no?, era su entusiasmo. Él dijo, estamos viviendo, pero más que no pronunció nunca la palabra entusiasmo, pero es que se le salía por los poros, por las palabras, por las expresiones. Si algo es, este Congreso Eucarístico es un nuevo Pentecostés. Dice, fijaos de todos los lugares que estamos, cómo hemos podido venir, cómo Dios nos ha reunido a pesar de toda la situación tan difícil que estamos viviendo. Lo aplaudieron mucho también, como que se metió mucho a la gente en el bolsillo, una persona muy entusiasmada y muy agradecida. El tiempo después no le alcanzó porque al principio creo que estuvo 10 o 15 minutos agradeciendo a la iglesia húngara, agradeciendo al Papa, bueno, el Papa estuvo de visita en Myanmar, agradeciendo al cardenal Erdoğan, que es el cardenal primado aquí en Hungría. Bueno, creo que no dejó de agradecer a ninguno de los presentes, lo interrumpieron muchas veces con aplausos, pero sí realmente un hombre con una gratitud muy grande. En un momento incluso habló largo y tendido de la situación del COVID y cómo nos exigió mucha paciencia y como que fue un tiempo de Dios para que aprendiéramos a tener paciencia, que era lo que se decía en este día. Incluso se puso una mascarilla, de repente dice, es que el COVID nos ha robado la sonrisa. Al tener puesta la mascarilla no se le veía, pero bueno, él se le veía la sonrisa igual en los ojos, ¿no? Fue muy interesante porque a partir de esto del COVID y de la paciencia, decir, bueno, la paciencia es la ocasión que tenemos nosotros para comprender la acción de Dios en nuestra vida. Como él habló muchísimo de que la vida no es un McDonald's, no decía fast food, fue en inglés, como que una comida rápida, no, que necesitamos tiempo, también necesitamos tiempo y por lo tanto paciencia para comprender la acción de Dios. Y hablando del COVID y de la paciencia y de los tiempos tan duros que nos ha tocado vivir, destacó mucho una frase que, bueno, la trajo es de Teilhard de Chardin, de la Eucaristía cósmica. Él sobre todo le aplicó a decir, fijaos cómo de repente en la Eucaristía, en la celebración de la misa, los pastores parten para nosotros el pan del cuerpo y también el pan de la palabra de Dios. Y realmente hemos descubierto en este tiempo que el pan de la palabra es pan que nos alimenta y también dice, en la familia se ha partido el pan de la escucha, el pan de la cura, el pan de la solidaridad. Dice, hemos redescubierto nuestro sacerdocio, un sacerdocio que nos permite interceder unos por otros. Realmente ha sido muy interesante, con muchos puntos para reflexionar y bueno, posiblemente en el granito también podamos poner un amplio resumen. No va a salir todo en el próximo granito porque no tenemos 36 páginas, no 500, pero bueno, son muchas las cosas que nos pueden ayudar a pensar, a vivir en cristiano, a vivir eucarísticamente y las iremos poniendo de a poco. Finalizó diciendo que la Eucaristía es el sacramento de la divina paciencia. Dice, porque ahí Dios está siempre pacientemente esperándonos a que nosotros queramos o nos dignemos a ir a estar con Él. Él siempre nos está esperando. Fue un aplauso larguísimo el que le dio la gente. Él se fue pronto, pero la gente seguía aplaudiendo y como que ha tocado mucho, ¿no?, a todas las personas. Y a continuación tuvo lugar, bueno, hoy el día ha cambiado, si os recordáis, por la mañana siempre estaba laudes, después estaba la catequesis,
después estaba el testimonio, después estaba la misa. Hoy la misa, van a ser las misas durante la tarde por idiomas. También hay una divina liturgia bizantina en la Catedral de San Esteban, que os confieso, si lo veis en directo o si lo veis en diferido, igual ya he ido, pero posiblemente estemos un ratito en la divina liturgia y después nos vayamos a la misa en español, dado que nos parece que tendrá poco éxito y entonces, bueno, por fidelidad a nuestro lenguaje intentaremos ir. Pues el cambio es que como la misa es esta tarde, han sido por la mañana los talleres. Y voy a pasar a reunir, porque tienen mucho en común, tanto el taller de hoy como el taller de ayer y el testimonio de hoy. ¿Por qué? Porque han sido 3 movimientos que actualmente están en la iglesia y que han florecido y que son formas de vivir la espiritualidad y la espiritualidad eucarística. Ayer estuvimos en el taller de... lo voy a decir, aquí está, de un joven, bueno, no sé si decir joven, porque, bueno, si habéis visto el programa cuando lo habéis elegido, de Johannes Hart. Bueno, él es un movimiento que invita a la gente a rezar. De repente, con su esposa lo decidieron, casi se quisieron ir de eremitas. Invita a la gente a rezar y empezaron se lo dijeron unos amigos, a veces son 5, a veces 1, y bueno, han ido creciendo de 10 años para aquí y ahora son miles. Ponía fotos de miles y miles de personas rezando horas y horas, generalmente por la noche, que es cuando pueden, y cómo él hablaba de la belleza, cómo Dios atrae. Dijo una frase muy interesante que creo que merece ser destacada y es que es hora de que a los cristianos nos reconozcan más por lo que nos fascina que por lo que nos molesta. No ser la iglesia de los fascinados y no la iglesia de los que están en contra de. En la mañana de hoy estuvo el testimonio de Moisés Acevedo, que es de la comunidad católica Shalom. Podéis buscar en internet, porque es que fue una ponencia muy poética, pero en realidad él fue un joven que cuando el Papa visita Brasil, le tiene que hacer en el ofertorio, presentar algo, no sabe qué, y le dice: ofrezco mi vida por la evangelización de los jóvenes. Y surge que crea un movimiento en el que jóvenes se van también uniendo a él, y hoy en día son una de las primeras nuevas formas de vida apostólica, religiosa que ha aprobado el Vaticano. Y finalmente hoy hemos participado a pedido también de nuestros seguidores del padre Justo Lofeudo, que habló de la adoración eucarística perpetua, un movimiento que acá en España tiene bastante eco. Él se limitó sobre todo a explicar cómo funciona, qué frutos da. La adoración eucarística perpetua es eso, son capillas en las que está perpetuamente, es decir, las 24 horas expuesto el Santísimo, y bueno, los frutos obviamente de la adoración, la importancia de la adoración, para nosotros eucarísticos era una alegría oírlo, pues decir, pues sí, lo sabemos y es una maravilla. Él dedicó un buen tiempo a explicar cómo funciona, la cantidad de gente que hace falta, cómo se organiza y de lo bueno, obviamente, que es para toda la iglesia y para todas las parroquias o las comunidades contar con esta posibilidad. Como os digo, es hermoso ver la gran variedad y cómo Dios va suscitando carismas para evangelizar, para adorar, para que la iglesia esté siempre viva y para acercarnos a Jesús Eucaristía. Pues esto es todo lo vivido. Si tenéis alguna duda, no quiero extenderme más para no hacerlo más largo, ya veo que estoy llegando a los 15 minutos y esto quería ser más breve. Mañana contaremos lo que ha sido la Eucaristía de esta tarde, así como la Divina Liturgia Bizantina. Y como siempre, a seguir viviendo eucarísticamente y que todo este tiempo nos sirva para acrecentar nuestra fe, como decía Johannes, para embelezarnos cada vez más con Dios, que tanto nos ama. Os dejo desde uno de los escenarios de donde estuvo el padre Justo Lofeudo hablando a más de 500 personas. Hasta mañana.